Muy buenas tardes amigos, yo soy Álvaro Felipe y les doy la bienvenida a la clase número 6 del curso HTML5 desde cero, edición 2017. Esta es ya una de las clases finales, hoy comenzamos la semana final, así que vamos a comenzar de una vez. Hoy nos toca hablar de formularios. Los formularios, les cuento, son una parte interesante de HTML porque reciben datos. Todo lo que hemos visto hasta el momento en el curso son elementos de HTML en los que tú pones datos y el navegador los muestra. Es decir, tú escribes datos en el código y el navegador muestra esos datos. Los formularios tienen una función inversa. Muestran campos para que el usuario, es decir, la persona que está viendo la página, el usuario ingrese datos. El usuario ingresa sus datos, esos datos son enviados a un servidor, son procesados, son almacenados y son tratados según pues la lógica de negocio de cada empresa. Entonces, eso es un formulario, como que es al revés, ¿no? En este caso ahora el usuario es quien va a enviar información más que leer la información que nosotros brindemos. ¿Para qué son útiles los formularios? Pues para muchísimas cosas, las vemos todos los días. Desde el momento en que tú entras a Facebook y te pide tu usuario y tu contraseña, ya es un formulario. Sin salir del ejemplo de Facebook, desde el momento en que tú escribes un comentario en un post de Facebook, eso es un formulario. Sí, porque tú estás ingresando datos. Cada vez que tú estás ingresando datos y esos datos se envían y se muestran o se manejan de alguna manera, ya estamos frente a formularios. Aquí mismo, este chat está construido a través de un formulario porque tú ingresas datos, tú escribes, presionas Enter y ese texto se muestra y el profesor lo puede leer. Todos esos son formularios, ¿sí? Entonces, nosotros ya estamos aquí con nuestro editor, vamos a crear un index.html, perfecto, y me dijeron que con esto, sí funciona, qué chévere, Emmet me da la estructura completa. Vamos a ponerle es por acá, vamos a ponerle un title, formularios en HTML5, fantástico. Vamos a abrir prepros, mientras abre prepros vamos a ir llenando algunas cositas por acá, vamos a poner un H1, formularios, clase 6 formularios, perfecto. Bien, ahí está bien el zoom, ¿sí? Supongo que sí. Miren, ¿cómo son los formularios? Para empezar, todos los formularios tienen, me confundí, todos los formularios tienen la etiqueta form, ¿ok? Aquí hay un atributo action que lo vamos a ver después. Por ahora, solo quiero que te concentres en que tú debes crear un elemento form con apertura y cierre, por favor. Apertura y cierre. El elemento form es el que va a incluir a todos los componentes del formulario. Podríamos agrupar a los componentes del formulario en tres grupos, básicamente, ¿no? Los campos para ingresar contenido, los elementos para mostrar información y los elementos para agrupar campos. Podríamos dividirlo en esos tres grupos. Entonces vamos a ponerlo aquí como un comentario, ¿ya? Elementos que reciben información elementos que muestran información y elementos para agrupar. Digamos que esos son los tres tipos de elementos básicos en un formulario. Con este punto de partida no te vas a perder. Lo que pasa es que yo podría hacer la clase de formularios enumerando, ¿no? Etiqueta tal, atributo tal, y vas a terminar la clase mareadísimo. Así que he intentado estructurarlo de alguna manera más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, un elemento que recibe información es eso. Se va a mostrar en el navegador un elemento en el cual el usuario va a poder introducir información. Ejemplo, input. Así nada más. Input. Este es un elemento para introducir información. Prepros ya cargó, así que vamos a decirle a prepros, aquí está, añadir proyecto, escritorio, HTML, formularios, y vamos a pedirle que nos muestre lo que estamos haciendo, o preview.
Miren ustedes, este ya es un elemento para introducir información, ¿eh? Porque el usuario introduce información aquí. Entonces, ¿cómo sería un elemento que muestra información? Pues hay unos elementos llamados label. Por ejemplo, hay más, pero vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿ya? Label, ay, qué cosas de la vida. El elemento label puede mostrar información, ¿no? Su nombre. Ahí está. ¿Lo ven? Su nombre. Su edad. Ahí está, su edad. ¿Lo ven? Vamos a poner aquí un BR, que es un salto de línea. Y ahí está. ¿Qué tal? Como ustedes pueden ver, ya estamos viendo los dos tipos de elementos, ¿no? Los elementos que reciben información, que son el input, y los elementos que muestran información, que son los labels. Son uno de ellos, hay más, ¿ok? Pero también tenemos, como yo dije, los elementos para agrupar. Entonces, por ejemplo, vamos a copiar este label de aquí. Y vamos a poner acá su apellido en lugar de su edad, ¿ya? Y acá abajo vamos a poner su país. Muy bien. Y voy a agrupar los dos primeros. Los dos primeros los voy a agrupar con un campo llamado fieldSet. FieldSet es grupo de campos. Field, campo, set es grupo, agrupación. Vamos a agrupar todo esto. Guardo. Y como ustedes pueden ver, se generó un marco alrededor. ¿Lo ven? Entonces, estos dos campos ya están agrupados y este campo está por fuera del grupo. Entonces, eso es lo primero que quiero que entiendan. Lo explico así porque, repito, el tema de formularios es muy amplio y no quiero marear. Vamos a ir paso a paso. Tenemos tres tipos de elementos. Los que reciben información, los que muestran información y los elementos que son para agrupar. En este caso, los elementos para agrupar, bueno, los elementos que muestran información se les conoce también como captions, porque el término caption es justamente para mostrar una información relativa a un elemento. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en figure y fig caption? Es algo así. Entonces, miren, por ejemplo, existe el elemento legend, donde vamos a poner datos personales, por ejemplo. Y el elemento legend es el caption de un fieldSet. ¿Ok? El elemento legend es el caption de un fieldSet, es decir, de un grupo de campos. Es en palabras más sencillas, amigos. El legend es el título de un grupo de campos, ¿ya? De un fieldSet. Entonces, si tú quieres agrupar en un fieldSet varios campos, los agrupas, pero siempre es interesante poner ahí por qué los estás agrupando. Entonces, yo pongo datos personales, ¿no? Y acá podría poner otros campos, por ejemplo, su país, calle y número. Ahí está, vamos a poner el BR. Igual vamos a poner un fieldSet por acá. ¿Dónde está? FieldSet. Perfecto, ¿ven? Y en este fieldSet yo puedo poner un legend, otro legend que sería su dirección. ¿Lo ven? Entonces ya tengo un formulario sencillo para recabar datos de una persona, pero a este formulario le falta pues ser enviado. Una vez que yo termino de llenar los datos, supónganse que estoy inscribiéndome para un concurso. O para, no, mejor, estoy postulando a un empleo, ¿no? Y me dicen que llene este formulario. Entonces, me falta enviarlo. Por ejemplo, a veces te dan formularios en papel, en una oficina, y tú los llenas y luego lo entregas a una persona. Pero en internet, ¿cómo le haces? Para enviarlo, pues simple y sencillamente ponemos un botón y un valor. Enviar. Listo. El button o el button, que es la pronunciación, lo envía. Hago clic y pum, lo envía. Esto
Esto es lo básico sobre formularios. Quiero que interioricen bien esto, interiorícenlo por favor, para pasar a ver ya todas las cosas más complejas que hay en los formularios. ¿Ok? Elementos que reciben información, el más clásico es el input. Los label y los legend muestran información, son como títulos. Los legend son títulos de los grupos de campos, mientras que los label son títulos de cada campo específico. Si tú te estás mareando y no entiendes el término campo, cada campo es cada elemento en el que el usuario va a introducir información. Por ejemplo, estos elementos donde el usuario puede escribir su nombre, su apellido. Eso es un campo. Si luego hay un elemento donde marcar una opción, también es un campo. Cada uno de ellos es un campo. ¿Ok? Entonces, un label es el título de un campo. Un legend es el título de un grupo de campos. Y cuando ya tú quieres enviar la información, usas un button y lo envías. Yo sé que me estoy saltando un montón de cosas que muchos daban por sentados, como el input text, como el label for, como el input submit. Estoy poniendo otras cosas y seguro alguno de ustedes estará extrañado, pero ahorita les voy a explicar, no se preocupen. Lo que sí te puedo decir hasta ahorita es que todo lo que he hecho acá es 100% válido. No hay un solo error en lo que acabo de hacer. Salvo que aquí en form debería ponerle un action para indicar a dónde va a ir la página a procesar, va a ir este formulario a procesarse. Es decir, que cuando yo haga enviar, ¿a dónde se van a enviar esos datos? Ya eso es responsabilidad del backend de tu proyecto. Ya el backend te dirá, pues mándalo a esta dirección, ¿no? Entonces tú le preguntas y, por ejemplo, te dirá procesar.php, por ejemplo, ¿no? Y eso ya el backend te dirá y el método, ¿no? Y el método, que es el método cómo se van a enviar los datos, ¿no? Me parece que se usa POST, que es lo más usual. Pero esto ya son cuestiones de cómo se van a enviar los datos. Pero omitiendo eso, todo lo que ustedes ven por aquí es correcto. Quiero, por favor, que lo interioricen. Esa es su primera tarea. Veamos las preguntas en el chat. ¿La etiqueta form va dentro del field set o al revés? No, Paul. Form es la etiqueta superior a todo. Todo lo que es el formulario va dentro de form. Todo. No hay nada fuera de form. Tiene que estar dentro de form. Hércules me dice, esa forma sería la ideal para hacer un label con un input. No es que sea la ideal, es una forma que tú puedes usar. De verdad va a depender de tu proyecto. Por ejemplo, a mí se me ocurre que si tú quieres luego darle un estilo predeterminado al label solito, tal vez con esta forma te va a tocar meterle un span y a ese span darle un estilo, ¿no? Porque si le das un estilo al label, ese estilo también se va a aplicar al input y va a ser como un entrevero. Es una forma. No es que sea ni la ideal ni nada. Pero es 100% válida, según la especificación. Joseba dice, yo me lío cuando poner button o input type button. ¿E input type button hay? Creo que sí hay. Es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Si tú pones un button, el button lo que hace es enviar el formulario siempre. Claro que también es usual usar un input type submit o image o button que hacen absolutamente lo mismo. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué diferencia hay entre un input como botón y la etiqueta button? Ninguna. Técnicamente es absolutamente lo mismo. La diferencia a nivel ya más profundo sería que en el button hay un texto interno, mientras que en el input hay un value. Por ejemplo, el texto que tú imprimes en el input submit está por value. Por ejemplo, miren, si yo pongo acá un input submit, guardo y tengo que enviarle un value. Por ejemplo, listo. ¿Ven? Ahí sale listo. ¿Ven? O sea, el contenido se envía por un value. O sea, a niveles más profundos, o sea, a nivel de funcionamiento no pasa nada, los dos son idénticos. Pero a nivel de funcionamiento ya, pues cuando, por ejemplo, tengas que interactuar con el formulario usando JavaScript y cosas así, ya pueden haber diferencias. Pero los dos envían el formulario sin ninguna diferencia. Hay otro que se llama image, input type image. Si tú quieres usar una imagen como botón, no quieres usar ni un button ni un submit, quieres usar una imagen porque tienes un logo específico, un diseño que ha creado tu diseñador, usas input type image
pones src y pones la dirección a la imagen. Y funciona. Y también envía el formulario. Hay varias formas de enviar el formulario. El input debe ir dentro de un label. No necesariamente, Georgina, puede ir dentro, puede ir fuera. Las dos opciones son válidas. Así que, habiendo entendido esto, esta es la parte de introducción a los formularios. ¿Ok? Paciencia, paciencia, porque esta es solamente la primera mirada a los formularios. Ahorita vamos a irnos más a fondo. Quiero que interioricen eso. Cómo son los campos, cómo son los elementos para enviar, ¿no? Los elementos para enviar el formulario, ya dije que pueden ser button, pueden ser un input submit, que con un value tú le das el texto, o puede ser un input image, que también envía, ¿eh? Un input image envía. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver acá, nos vamos a traer este botoncito. Abrir imagen en pestaña nueva. Ya, aquí está este PayPal. Ya vamos a usar este botón de PayPal como ejemplo. Perfecto. Estos dos de arriba los voy a comentar, ¿ya? Este y este, los voy a comentar. Muy bien, me quedo solamente con el PayPal. Hago clic y como ustedes ven se envía. Me sale no 404, o sea, no he encontrado. Claro, porque me manda un procesar.php que no existe en mi proyecto, porque eso dice en el action. Recuerda que en el action tú envías los datos a una dirección que el backend de tu proyecto te dirá. Pero fíjense que sí, el input image envió. ¿Ok? Entonces recuerda, tienes tres formas de enviar. El button, el input submit y el input image. Cualquiera de las tres formas. Las tres son válidas, ninguna es incorrecta. El input image, repito, te va a servir cuando tú quieras hacer un botón con tu propio diseño. Ahí usas input image. Acá me dice Hércules, cuando se está llenando un formulario a veces se guarda automáticamente sin enviar. ¿Eso cómo se atiende? ¿Se guarda automáticamente sin enviar? No, no entiendo eso. Debe ser cuestión del navegador, ¿no? Que el navegador tiene autocompletado y guarda los valores. Eso es cosa ya del navegador. Los formularios por defecto tienen internamente, aunque tú no se lo pongas, internamente tienen un atributo llamado autocomplete. Eso está implícito. Aunque tú no lo escribas, el atributo está activo ahí. Autocomplete. Entonces el navegador, si tú llenas datos, pues va a guardarlos en memoria y cuando tú vuelvas al formulario va a mostrar esos datos ya puestos ahí. Tú podrías poner autocomplete off. Recuerden que los atributos los puedes poner sin comillas. Sin embargo, mucho se recomienda las comillas porque a veces si un atributo tiene espacios, como class, por ejemplo, ¿no? Class, y tú pones class off, on, por ejemplo, ¿no? Pones más de una clase, ahí si tienes que poner espacios, entonces ahí las comillas te van a dar, el no poner comillas te va a dar error. Pero si es uno solo, tú podrías omitir las comillas sin problemas. Entonces, off. ¿Ok? Incluso aquí podríamos quitar todo esto, miren. ¿Ven? ¿Ven? Funciona igual.